Buenas tardes, docentes y compañeros. Cordial saludo. Hoy estaremos haciendo la exposición sobre los aspectos relevantes de la perspectiva de género. En él daremos respuesta a 3 preguntas. ¿Cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? ¿Cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Nuestro grupo está conformado por Katy Mariana Flores Salgado, Ivonne Santos Salgado, Claris María Suárez Contreras. ¿Quién les habla? Giovanna Elena Díaz Marín. ¿Cuál es la perspectiva de género? Es una herramienta para el cambio de las relaciones sociales entre mujeres y hombres, alcanzar el bienestar de la sociedad y la igualdad sustantiva. El desarrollo de la perspectiva de género surge a mediados del siglo XX. Provienen las intelectuales y movimientos de mujeres que hicieron ver la influencia del contexto en la formación de las identidades de los seres humanos. ¿Cuáles son las construcciones históricas que llevan al abordaje de la perspectiva de género? Tradicionalmente se ha dicho que la sociedad históricamente ha tenido un componente patriarca y machista, pero en diferentes momentos de la historia se ha dado la lucha como el feminismo, que busca reivindicación de los derechos de la mujer. Además, la perspectiva de género reconoce este contexto cultural y diseña acciones para garantizar la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo y promover su desarrollo profesional y político. Es importante señalar que desde el imaginario colectivo, la diferencia de género es traducido como una desigualdad social, diferencia que existe entre el hombre en relación a la mujer. Es allí que años después de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se adelantó un proceso liderado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, encaminado a dar vigencia a los derechos humanos y se entra en el debate del fenómeno de exclusión y discriminación que padecía una amplia gama de seres humanos, entre los que se encontraban las mujeres, y se generó entonces la conciencia de superar toda forma de discriminación. Ahora bien, es desde el foro de la ONU que entre varios de sus propósitos contempla el de contribuir a reafirmar la fe en los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres, a crear mecanismos que reduzcan la desigualdad histórica de la mujer, a crear condiciones para mantener la justicia, el respeto a los tratos internacionales y promover el progreso social, que se cuenta con los órganos especializados, como el caso del Fondo de Población de Naciones Unidas, que se encarga de abordar dentro de la Comisión Nacional de Género de la rama judicial sus agendas, las problemáticas de género, las relaciones entre mujeres y hombres en la sociedad, la garantía del derecho a la igualdad y a la no discriminación, temas que tienen plena actualidad. En este apartado vamos a dar respuesta a este gran interrogante. ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? Es importante mencionar que la relación consiste en establecer parámetros de igualdad y equidad con relación con los derechos individuales que han sido vulnerados desde sus inicios, con el fin de que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos.
Las mujeres han vivido de forma plural las más diversas circunstancias. Estas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libre de todas las formas de discriminación. Esto es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. Estas son sujetos de una historia propia, compleja, diversa y contradictoria, que solo podrá comprenderse mediante un análisis que, sin pasar por alto la experiencia específica de las mujeres, la vincule con los procesos históricos globales. El enfoque relacional ha insistido en el derecho de las mujeres, que resalta aspectos propios del feminismo como poder, autonomía y no de resignación y sumisión. La perspectiva de género funciona para identificar las variaciones históricas culturales de lo femenino y masculino y cómo estos roles intervienen en la composición de la realidad. De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las perspectivas de género se refiere a la metodología y a los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. ¿Cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Históricamente en Colombia se debe a una educación ya sea para hombres o para mujeres, dependiendo si el centro educativo es para varones o mujeres. Posteriormente se hace una apertura a ambos géneros con la aparición de la escuela mixta, donde se debe adecuar los espacios físicos y pedagógicos para la enseñanza tanto de hombres como para mujeres. Específicamente, la educación con perspectiva de género implica la formación de la nueva personalidad del individuo sobre la base de la equidad entre los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo, que gradualmente se transforman y sin discriminación. Por último, es importante resaltar que la equidad de género se puede considerar como una base fundamental para la sociedad, logrando la igualdad entre hombres y mujeres, respetando sus derechos y oportunidades, que puedan tener favorecimiento a una sana convivencia y libre de perjuicio para el entorno de cada persona. Cabe resaltar que con la igualdad construimos una sociedad más solidaria y justa a la igualdad. Hay que darle valor, hay que hacerla realidad. Y de esta manera podemos lograr o podemos hacer que la sociedad vaya mejorando. Muchas gracias.